Queridos amigos, queridas amigas, muy buenos días. Nuevamente aquí con nuestro sexto webinar. Mi nombre es Luis Salazar, yo soy especialista en educación de UNESCO y también delegado de UNESCO en la región Arequipa, en Perú. El día de hoy tenemos un tema sumamente sensible para la educación y se trata de las noticias falsas, también llamadas fake news. En las últimas semanas, esto ha sido casi también una epidemia de noticias falsas que han inundado los medios de comunicación, las redes sociales. Y el día de hoy UNESCO quiere trabajar con ustedes, amigos profesores, esta situación que tiene repercusiones bastante serias en nuestros estudiantes, fundamentalmente en su formación, en términos de sus valores, en términos de la información que manejan y sobre todo que peligrosamente puede generar personas fácilmente manipulables. El día de hoy, para trabajar este tema de los fake news, de las noticias falsas, nos acompaña dos especialistas en el tema. Una es Roxana Morduchovic, ella es doctora en comunicación, es consultora de UNESCO en medios y tecnologías de la información. Y también nos acompaña Marcos Cifuentes, el conocido periodista nacional, conductor de la encerrona mini noticiero en cuarentena. Para empezar, Roxana, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo te va? Bien, gracias. Roxana, nos gustaría conocer de ti cuál es la importancia que tiene en la educación trabajar este tema de las noticias falsas o de los fake news. ¿Qué repercusiones tiene en los estudiantes y de qué manera la escuela o la educación en general puede abordar este tema? Sí, Luis, es un tema, como decís vos, muy importante, especialmente en estos tiempos, y yo preparé una presentación porque hay datos, hay estrategias para la escuela que quizás sean más fáciles de entender si están por escrito. Así que voy a pasar a un PowerPoint ya mismo. Este PowerPoint, lo primero que quiero compartir con ustedes es algunas estadísticas sobre cómo utilizan la información los estudiantes, sobre todo los alumnos secundarios. Yo voy a compartir 3 investigaciones, 3 estudios en 3 países de 3 continentes diferentes. El primero de la Argentina, que van a ver que las características son las mismas, pero, y muchos de ustedes, si son docentes de secundaria, lo van a poder reconocer. El primer punto es que el 80% de los estudiantes eligen, cuando buscan información, la primera página que encuentran. No importa si es la más autorizada, si es la que tiene mejor información o más chequeada, es simplemente la primera. La mitad de ellos utiliza el sitio web más conocido, en general Wikipedia o Yahoo Respuestas, y la popularidad de la página es más importante que su autoridad para hablar del tema. El 80% usa una sola página web, no comparan los sitios, no chequean, y el 90% se informa básicamente a través de redes sociales. Y ya sabemos que esto es parcial y limitado, después vamos a ver por qué. En Estados Unidos, un estudio de la Universidad de Stanford muestra exactamente lo mismo. El 80% de los estudiantes norteamericanos creen todo lo que dice la web. La mitad, el 50%, dicen que un tweet, es decir, la información por Twitter es creíble si tiene una buena foto. Con eso es suficiente. La mitad dice que una noticia es confiable porque la recibió de un amigo, suficiente haberla recibido de un amigo para que sea confiable, esta parece ser la variable, y que la compartirían sin necesidad de chequearla solo porque la recibieron de un amigo. Y por último, veamos el Reino Unido, para tomar Europa. 70% no diferencian una publicidad de una información, con el riesgo de estar utilizando una información o una publicidad como si se tratara de una información. El 50%, igual que en Estados Unidos, cree todo lo que dice la web, y el argumento que utilizan es que si Google la incluyó, efectivamente es verdadera.
Como dije antes, la mayoría usa las redes sociales para informarse y este es un problema muy grande porque la información es parcial, recortada, solemos decir, porque la información que le llega a la persona tiene que ver básicamente con sus intereses, no le llega algo diferente es un algoritmo que detecta intereses y manda esa información. Con lo cual se refuerzan las propias opiniones, los estudiantes, y esto sucede también con los adultos, terminan creyendo más en sus contactos que en quién fue el autor. Los estudios le preguntan por qué la viralizó y en general no es por la fuente original, el autor, sino por quién se le envió, y por eso también recuerdan más quién les envió el texto a quien lo produjo. Y lo comparten solo porque lo recibieron de amigos. Con todo esto, todo lo que venimos diciendo, lo que genera es que los estudiantes, y en general muchos adultos, terminan contribuyendo sin querer, y enfatizamos sin querer, a viralizar contenidos falsos. Así es como se viralizan y difunden contenidos falsos en la web. ¿Por qué decimos sin querer? Porque las noticias falsas, que es lo que finalmente se termina viralizando, la definición son contenidos intencionalmente mentirosos en sitios web falsos o en redes con el objetivo concreto de dañar a una persona o a un grupo. Es decir, cuando un estudiante viraliza un contenido que le llegó por una red social, obviamente lo llamamos desinformación, es decir, contribuye a la desinformación, pero no tiene la intención de dañar, simplemente creyó en eso. Las noticias falsas son contenidos intencionalmente destinados a dañar a una persona o a un grupo. ¿Cuál es el problema? Es que toman la apariencia de noticias reales, parecen una noticia real de un sitio web conocido, pero no es así, es solo una apariencia. El problema más grande es que tienen un alcance ilimitado, porque es el espacio, digamos, es Internet. La difusión es mucho más rápida, porque sucede por redes sociales. Se extienden más en el tiempo, porque no es que están una semana, quedan allí. Son anónimas, y este es un problema muy grave, porque bajo ese carácter anónimo, el autor no se identifica y cada uno dice lo que quiere, y son difíciles de borrar, es decir, lo que se sube a internet puede quedar para siempre, y por eso dura mucho más y llega a mucho más gente. ¿Por qué preocupan las noticias falsas, estos contenidos que buscan dañar y perjudicar a las personas o a los grupos? Preocupa en mi primer lugar porque fortalece prejuicios y estereotipos, es decir, cuando son contra un grupo, cuando son contra una característica, en general fortalecen los estereotipos. Porque no ayudan a comprender hechos sociales. Obviamente, una noticia falsa impide que uno realmente entienda los hechos sociales. Afectan la capacidad para decidir. ¿Por qué? Porque me estoy basando en información poco confiable. Entonces mis decisiones también son poco confiables o poco fundamentadas. A veces elevan el nivel de polarización, es decir, los enfrentamientos dentro de una sociedad, los que opinan una cosa, los que opinan otra, y los polariza, lo cual no contribuye a una mejor convivencia. Y en general dañan principios democráticos, el respeto por el otro, la inclusión, los derechos de las minorías y el pluralismo. Y este es el motivo por el cual las noticias falsas en la escuela tienen que preocupar. Un ejemplo, uno de los más comunes de noticias falsas, que seguramente ustedes habrán visto o escuchado, es el que dice que el que surgió en la web diciendo, como contenido falso, que las vacunas producen autismo. Y aunque se lo descalificó y la comunidad científica intentó desvalorizarlo, igual generó que muchas familias dejaran de vacunar a sus hijos. Este es un ejemplo de cómo pueden dañar las noticias falsas cuando se viralizan. ¿Qué pasa con la escuela? Y ahora voy directamente a la escuela en los minutos que quedan. La escuela, como ustedes saben, nació con Gutenberg. Cuando se inventó la imprenta, se hizo necesaria una institución que enseñara a leer lo que la imprenta difundía. Entonces, la escuela, desde su nacimiento con Gutenberg y la imprenta, se propuso distribuir información. Ese fue su objetivo, cuando nació. Pero en el siglo XXI,
el objetivo ya no puede ser el mismo, porque la información está a un clic de distancia. La escuela no puede competir con Google, por ejemplo, en la distribución de la información. La información abunda. El nuevo desafío y gran objetivo de la educación de la escuela no es distribuir información, sino enseñar a pensarla. Y cuando decimos enseñar a pensarla, hablamos de estas competencias, estas que están aquí. Enseñar a buscar, a seleccionar, a analizar, a evaluar la información para que construyan la propia opinión, aprendan a argumentar, aprendan a crear y recrear, a comunicar y a participar. La información tiene que ser confiable para que puedan participar socialmente. Entonces, estas son las competencias que hoy a la escuela nos interesa. Ya no nos interesa más distribuir información o dar información por la información misma, que solo contribuye a datos memorísticos y no a aprender a utilizarla de manera reflexiva y crítica. Entonces, concretamente, frente a una información, nos llegó una información y no sabemos si es confiable o si es falsa. Lo que podemos hacer es estas 6, por lo menos en principio, acciones. Primero, identificar al autor y su trayectoria. ¿Qué sabemos de él? Saber si es real, si existe, y conocer un poquito de quién es él o ella. Verificar de qué fecha es la información, porque muchas veces nos podemos estar enfrentando a una información que es de hace 5 años o 10 años. Así que, ¿de qué fecha? ¿Es actual? Analizar qué argumentos y evidencias presenta el texto, es decir, saber identificar qué evidencias está usando, qué pruebas está usando para decir lo que dice. En el caso de las vacunas, tendríamos que estar estudiando qué evidencias usa para decir que provocan autismo. Averiguar qué dicen otras fuentes sobre ese mismo tema, los medios de comunicación, libros, revistas especializadas, profesionales, etc. Comparar el título con el desarrollo de la información, porque muchas veces el título busca impactar, pero habrán visto que después cuando leemos la información no tiene nada que ver con el título, y entonces ahí ya tenemos que sospechar. Por supuesto, no viralizar cadenas que son anónimas, tanto de imágenes como de texto, porque si son anónimas tenemos alto riesgo de que sea falsa al no poder identificar a un autor. Y finalmente, compartir solo contenidos que se sabe que son verdaderos. En términos de preguntas, estas son las preguntas que nos podríamos formular junto con los alumnos en la clase, frente a cualquier información que se nos proponga. ¿Quién es el autor? ¿A qué género pertenece el contenido? Es decir, como dijimos antes, no es lo mismo una información que una publicidad o una opinión. No podemos tomar una publicidad como si se tratara de una información, porque tiene otro objetivo, y lo mismo con una opinión. ¿Cómo presenta sus argumentos? ¿Qué evidencias utiliza? ¿Qué fuentes menciona el texto para avalar lo que dice? ¿Qué dice y qué no dice sobre el tema? Porque muchas veces lo que se excluye, lo que queda afuera, es tan importante como lo que se dice. ¿Qué otras fuentes, como dijimos antes, qué otros medios, revistas, profesionales hablan de este tema y qué dicen? Eso es muy fácil de comparar para ver si la información tiene por lo menos visos de confiabilidad. ¿Qué relación existe entre el titular y el texto? Y también, si la información incluye imágenes, ver si son reales, si son manipuladas o si solo buscan impactar. Esto que acabo de decir, estas estrategias que se usan en el aula para debatir con los estudiantes sobre la confiabilidad de una información, están enmarcadas en la propuesta que la UNESCO tiene para todas las escuelas del mundo, que es esta alfabetización en medios e información. En el día de hoy hablamos entonces de alfabetización informacional, a entender cómo se produce, circula la información, básicamente su confiabilidad y su relevancia. Entonces, enfatiza, como ven aquí, la alfabetización informacional, el acceso a la información, pero con eso no alcanza. Hay que saber localizarla, seleccionarla, evaluarla, procesarla, utilizarla éticamente, comunicarla y participar. Hace muchos años, o hasta hace muchos años, y ya voy terminando, la UNESCO decía que una persona alfabetizada era la que sabía leer y escribir, y esas condiciones alcanzaban para estar alfabetizado. Hoy, si no contamos con estas competencias que figuran en esta diapo,
Es decir, si no sabemos buscar esa información, analizarla reflexiva y críticamente para tomar decisiones, comunicar y participar, no podemos decir que la persona esté alfabetizada. Y lo mismo con la expresión nativo digital, y aquí termino. Ustedes deben haber escuchado la expresión nativo digital para esta generación que nació en los años 2000. Pero esta expresión ha sido cuestionada y descalificada en todo el mundo, lo digo para que no continúen usándola, porque no se puede llamar nativo digital a un niño o a un joven solo por haber nacido un determinado año o pertenecer a una determinada generación. Lo que necesitan son competencias para hacer un uso seguro, responsable, reflexivo, crítico, creativo y participativo. Si no tiene estas competencias, no puede ser llamado nativo digital. Podrá saber usar las herramientas, podrá saber usar el soporte, pero su saber es instrumental, del instrumento, de la herramienta. No tiene la competencia necesaria para poder hacer un aprovechamiento completo, reflexivo y creativo de las tecnologías de Internet. Muchas gracias. Perdón. Muchísimas gracias, Roxana. Clarísimo la importancia que tiene trabajar este tema de las noticias falsas en la escuela. Más aún, todavía, digamos, en un ambiente educativo en que los niños, los adolescentes, bueno, nosotros tampoco, los que somos más adultos, hemos tenido ninguna posibilidad de estudiar qué son los medios de comunicación, cómo funcionan las noticias. Eso no forma parte de la formación. Y creo que ahora sí es imperioso trabajarlo. Sobre este punto, Marco, Cifuentes nos puede ilustrar mucho. ¿Cómo estás, Marco? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Marco, sí, escuchando a Roxana, creo que queda claro, hay que manejar, digamos, las herramientas tecnológicas, fundamental, pero también, junto a eso, es necesario el pensamiento crítico, el desarrollo de la criticidad, la reflexibilidad, para tener un acercamiento mucho más, digamos, que respete la propia autonomía personal y que no, los estudiantes no sean presa fácil de la manipulación. ¿Cómo hacen los periodistas en el día a día para detectar estas noticias falsas? ¿Qué caminos, qué atajos se pueden conseguir? Un poco la pregunta es para inspirar a nuestros profesores que nos están oyendo y mirando por dónde pueden empezar este trabajo. Claro, mira, hay una cosa que yo empecé a hacer periodismo cuando Internet, hace 20 años, cuando Internet llegaba muy poca gente, ¿no? Y aún así en esa época había un concepto, y los periodistas en realidad en general vivimos bajo un concepto que es el de la credibilidad. En teoría, y lamentablemente en teoría, porque esto no pasa, y no pasaba antes de Internet y menos ahora, en teoría el único capital de un periodista es su credibilidad. Entonces, se supone que la gente, se supone que tienes importancia en el impacto de la opinión pública en la medida que tienes credibilidad. Es decir, que la gente en teoría no le cree a la primera cosa que ve en la pantalla, sino que le cree a un programa de televisión, por ejemplo, Cuarto Poder. Entonces la gente ve a Cuarto Poder hace años, entonces tiene una idea de que es un programa creíble. Pero eso no es cierto, ¿verdad? Porque los estándares en los medios de comunicación no necesariamente son los más altos, entonces en general la gente puede creerle a alguien simplemente por el hecho de salir en televisión. Y así como pasa eso en los medios, también pasa en las redes sociales. Hay una tendencia a creer cualquier cosa que te llega a tu dispositivo, ya sea tu computadora, tu celular o lo que sea. Y la mayoría de la gente
suele llevarse por las emociones. Entonces, la gente que crea estas cosas, que como bien dijo Roxana, es gente que está tratando de crear determinado ánimo social, una zozobra, o quizás atacar a alguien. Esta gente lo que trata es de manipular tus sentimientos. Entonces, digamos que el primer requisito es cuán creíble es la fuente para un periodista. Un periodista dice, bueno, si este es un audio anónimo, por ejemplo, que ha circulado por WhatsApp, alguien me lo reenvía a esa persona, le preguntas, oye, ni siquiera le preguntas, tu tía te manda un mensaje de voz que alguien ha mandado, y tú no te preguntas, y el audio dice, bueno, sí, yo tengo un primo que es general, entonces este general me ha dicho esto. Y entonces no hay ninguna fuente allí, o sea, ninguna en absoluto, ¿no? Es un audio que alguien te ha mandado y que tú no sabes cómo llegó. Entonces digamos que el primer escollo ahí es la credibilidad de la fuente. Y si la fuente no la conoces, no tienes idea de quién es, de dónde salió, se acabó, en teoría, ¿no? Para un periodista ahí no hay más. O, por ejemplo, es un enlace, no es un audio, sino es un enlace. Abres la página web, nunca has escuchado de esta página web donde está esta noticia. Allí, en teoría, se acabó, no hay más. Pero eso no pasa, ¿no? En la vida real, la gente no tiene ese pensamiento. Y el segundo escollo sería que traten de manipular tus sentimientos de alguna manera. Ahora, los periodistas también hacemos eso, ¿no? Digamos, uno crea un titular para que tenga cierto impacto, es decir, para que llame la atención de la gente. Pero en el caso de lo que podemos llamar las fake news, este alarmismo usualmente está tratando de que tú te vuelvas también parte de la cadena. O sea, este alarmismo, de alguna manera explícita o implícita, intenta que tú reenvíes ese contenido, es decir, que reenvíes ese audio o que reenvíes ese enlace, ¿no? Es casi como un virus, en realidad, que tú te vuelvas parte de ese virus y contagies a alguien más, ¿no? Entonces, está diseñado para eso. Usualmente las que prenden en la población son las que están diseñadas para eso, ¿no? Entonces, si te llega un contenido que puede ser de cualquier manera, puede ser un video de YouTube, puede ser un audio, puede ser lo que sea, cualquier tipo de contenido cuya fuente no conoces, o no es una fuente creíble, y que además intenta generarte un estado de ánimo, usualmente de zozobra, ¿no? De preocupación, para que tú reenvíes ese material, estás claramente ante lo que ahora se llama una fake news. Sí, pensaba en la situación actual, en la pandemia, en la emergencia. Yo me imagino que tú te has encontrado un arsenal de noticias falsas. ¿Cuáles son las que destacan más y que deberían estar alerta a los profesores para no transmitirlas a sus estudiantes, o en todo caso neutralizarlas? A ver, ahí hay varios tipos de cosas, ¿no? El problema aquí es que ahora mismo estamos hablando de lo que llamamos fake news, que es decir, es el contenido que se transmite a través de Internet con el propósito de viralizarse, ¿no? Pero esto ha existido siempre en el tiempo, o sea, siempre en el tiempo ha habido campañas de desinformación. Nos podemos ir a los nazis, nos podemos ir a Montesinos, nos podemos ir a un montón de gente antes de Internet que efectivamente que hacía en esencia lo mismo que se está haciendo ahora, ¿no? Digamos que las nuevas tecnologías de la información, lo que han hecho de alguna manera es democratizar estas cosas que antes gente, digamos, de un rango político alto era la única que podía hacerlo. Ahora cualquiera, en realidad, puede armar una campaña de desinformación si es que tiene suficientes... Si sabe cómo hacerlo, lo puede conseguir, ¿no?
Entonces, aquí ahora mismo en la pandemia, pues se ven muchas cosas, ¿no? Se ve gente que dice, por ejemplo, no salgan porque, bueno, lo de la niña, esta famosa niña que había profetizado que iba a morir gente si salían a la calle, o, o gente que te habla de curas, entonces, si haces esto o haces esto otro, si tomas determinada sustancia vas a estar bien, te vas a curar o no te pasa nada, ¿no? Pero eso lamentablemente también circula a través de los medios, ¿no? Entonces es mucho más difícil, creo, en estas circunstancias, tratar de discernir esas cosas. Pero para ser prácticos, yo me enfocaría simplemente en las fake news que circulan a través de Internet, que no salen en los medios y que simplemente circulan de una manera anónima. Pues lo primero, creo que el primer ejercicio de alfabetización digital que hay que hacer con los alumnos es siempre decirles cuál es la fuente de la información a la que ellos han accedido, ¿no? Por ejemplo, Wikipedia, ¿no? Wikipedia es el caso clásico en el aula. A veces muchos profesores dicen, no usen nunca Wikipedia. Y en parte tienen razón, pero Wikipedia a veces, algunos artículos, los buenos artículos, abajo tienen la referencia. Y si es un buen artículo de Wikipedia, las referencias son abundantes, y si tú haces clic en esas referencias, te vas a fuentes sólidas, y ahí el alumno podría encontrar información mucho más relevante que la que ellos podrían utilizar para hacer sus trabajos, ¿no? Entonces, Wikipedia es una fuente dudosa, pero un buen artículo de Wikipedia, encuentras las referencias, ahí tienes ahí podrías tener, dependiendo del caso, fuentes buenas, ¿no? Entonces, el ejercicio de aprender a reconocer las fuentes creo que debería ser constante en el aula, ¿no? Es una cosa que debe ser, digamos, casi el pan de cada día en esta época. Entonces, en la medida que tienes ese ejercicio que se puede hacer con Wikipedia, yo creo que se puede hacer con todo lo demás. Es decir, cada información, cada contenido que te llega, analizar la fuente, ¿no? Los chicos ahora ven mucho YouTube y confían mucho en los YouTubers, ¿no? Entonces sale un YouTuber y dice cualquier cosa y ellos lo van a creer. Entonces allí hay que hacer el ejercicio de nuevo. Esta persona que está diciendo esto es una fuente autorizada para decir esto, es un médico, es alguien, es un especialista en algo, es simplemente un chico que se puso una cámara y está hablando, ¿no? Entonces ese ejercicio de fuentes creo que es muy importante. Y el segundo es y este es un ejercicio que también creo que vale la pena hacer en general, de reconocer las emociones que están tratando de generar en ti. Si están tratando de generar en ti una emoción, alterar tus emociones y de alguna manera incentivar además que tú esta información la compartas, entonces claramente estás ante algo que no deberías compartir, de hecho, ¿no? Un estudio que sacó el New York Times hace muy poquito decía que la mayoría de gente que comparte estas fake news no necesariamente se las cree, ¿no? Hay muchas más posibilidades de que tú compartas una noticia falsa de que te la creas. ¿Y por qué pasa eso? Porque estas noticias, aunque tú sepas racionalmente que son falsas, sí generan un impacto emocional en ti. La única manera de tú descargar ese impacto emocional, de liberarte de ese impacto emocional, es compartiendo esta noticia, compartiendo esta información y generándole ese impacto a alguien más, ¿no? Entonces, por eso funcionan, porque la angustia que te provocan, o la preocupación, o las ganas en fin, de liberarte de este estado de ánimo en el que estás, hace que tú compartas esta información, ¿no? Entonces también ese ejercicio de educación emocional, si quieres llamarlo así, creo que sería súper útil.
una última pregunta que se me ocurre, Marco. Es tradición en muchísimos colegios el trabajar el periodismo escolar y se expresa, digamos, usando la radio escolar, el famoso periódico mural, etcétera. ¿Algunas ideas que puedas dar a los profesores de trabajar periodismo escolar poniendo énfasis en educarlos en esto que estamos hablando, del detectar fake news o en el tema del manejo digital, desarrollando su pensamiento crítico, obviamente? Bueno, una excelente forma sería justamente esto que estamos hablando, ¿no? Es decir, identificar, ¿no? Estos, lo que en español se llaman bulos, ¿no? Estas noticias falsas, ¿no? Y tratar de ver, de pronto se pueden juntar entre todos y ver qué noticias falsas les han llegado, o qué noticias en general les llegan, porque además con noticias suena algo periodístico, ¿verdad? Entonces, por eso yo hablo de contenido en general, porque un audio de una persona que dice que va a haber, no sé, que los soldados van a salir a la calle o cualquier cosa, eso no es noticia, ¿no? Simplemente es algo que circula, o una foto, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo en Chiclayo cayeron dos chicos que habían hecho pasar a una persona como que estaba muerta en la calle, entonces le habían tomado una foto y habían estado haciendo circular esa foto como que estaba el muerto tirado en la plaza de armas no sé si en la plaza de armas, pero en un sitio muy importante de Chiclayo, me parece que en el paseo este. Bueno, entonces claro, solamente se pasaba a la imagen, nada más con un texto muy breve, ¿no? Digamos que los chicos ahora en particular, además, ojo que no era era un fotomontaje, o sea, alguien había tomado la foto de este lugar de Chiclayo y encima había puesto a una persona, ¿no? Pero los chicos ahora son muy hábiles para detectar fotomontajes porque ellos mismos los hacen, entonces a vista muchos de ellos reconocen cuando es un fotomontaje. Entonces, ese tipo de cosas, hacer ese tipo de ejercicios de cuando ellos mismos se van dando cuenta de todo este contenido que les llega y hacer un ranking de pronto de esto es comprobadamente real, esto es falso, por ejemplo, incluso pueden encontrar la imagen original, ¿no? La imagen original digamos que fue en la Plaza de Armas de Chiclayo. La imagen original de la Plaza de Armas de Chiclayo sin el cuerpo, pretendidamente. Entonces dicen, miren, esta es la imagen original y encima pusieron este cuerpo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, ir desmontando eh, noticias falsas o en general contenido falso que les llega, yo creo que sería un contenido súper útil, ¿no? Que despierta además la curiosidad, que es lo principal lo principal que tienen que despertar los alumnos. Tal vez se me ocurre también que los propios estudiantes, en un ambiente obviamente controlado y de reflexión crítica, puedan ellos mismos elaborar fake news, ¿no? O sea, ver la intimidad de esta técnica, entre comillas, pero es arriesgado también, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias, Marco. Vamos a pasar a las preguntas que son abundantes. Para Roxana, hay dos preguntas que las he ensamblado. Una de ellas se refiere a qué competencias pueden trabajar los profesores con sus estudiantes para identificar las noticias falsas. ¿Qué competencias específicamente tendrían que trabajar? Esto me imagino que es una pregunta que tiene que ver con cómo se articula con las competencias curriculares. Y la segunda pregunta es, a partir de esas competencias, ¿qué actividades pueden hacer los y las estudiantes, pero no solo en su escuela, que en este caso están cerradas, sino en la familia? Es decir, cómo las familias también podrían ayudar o los mismos estudiantes ayudar a sus familias para reconocer esas noticias falsas. Entonces, por un lado, las competencias a trabajar y por otro lado, actividades en el hogar. Bueno, en primer lugar, más que las competencias, tiene que ver también con la inserción curricular. El reconocimiento y la identificación de información confiable versus noticias falsas
es un tema que perfectamente se puede incorporar en el currículum. En lengua, todos tenemos que enseñar a leer, pero hoy la lectura no es una lectura literal, es una lectura reflexiva, es una lectura crítica. Entonces, ahí se está la lectura de información. Por otro lado, hoy las escuelas tienen que enseñar también ciudadanía. Bueno, entender cómo circula la información, cómo se construye, también la formación social y cívica de los estudiantes. Quiere decir que enseñar a leer información, sea falsa e irrelevante o prescindible, forma parte del programa o de la planificación curricular, tanto en el área de lengua como el área de sociales, que puede incluir cívica o como se la llame en los distintos países del mundo. En la medida que la identificación de información confiable permite la construcción de una ciudadanía más reflexiva y, por supuesto, con más herramientas para participar en la sociedad. Respecto de las actividades, bueno, una de las diapos que yo mostré, que esa era mi intención, espero que la hayan podido sacar alguna foto o tomar nota rápida, incluía una serie de preguntas como ¿quién es el autor de esta información? O ¿qué relación hay entre el titular y el desarrollo de la información? O ¿qué fuentes menciona? Bueno, estas son preguntas que tranquilamente pueden trabajar los chicos, los niños, los adolescentes con sus padres o ellos mismos, tomar cualquier información y decir, bueno, ¿por qué esta información de internet es confiable o no? O algo que me llegó, jugar un poco, en el sentido más amplio de la palabra jugar, con las informaciones o las cadenas que nos van llegando y probar estas preguntas. ¿Puedo identificar al autor? ¿Qué fuentes se mencionan? ¿Hay imágenes? ¿Son anónimas? Bueno, este tipo de preguntas que yo compartí se pueden hacer desde la casa en estos tiempos, padres y adolescentes frente a cualquier cadena o información que llegue por red social. Muchas gracias, Roxana. Hay dos preguntas para Marco. Una primera, bastante amplia, la voy a leer tal cual han enviado. Dice, muchas veces las fake news tienen medias verdades, es decir, mezclan contenidos verdaderos con contenidos falsos. ¿Cómo diferenciarlo? Dije, por ejemplo, hay gente que podría aprovechar el reconocimiento que tiene cierta medicina natural, como la cura del limón, el quión que comentaste en tu programa anterior, pero luego de allí lo estiran a que esto puede curar el coronavirus, por ejemplo. O sea, no siempre llegan puras las fake news, siempre tienen algo de verdad que puede ser tal vez lo que persuade o lo que cautiva, ¿no? ¿Qué piensa de eso, Marco? Yo te diría que en verdad lo normal es que sean medias verdades. Ese es el punto, ¿no? O sea, es casi lo habitual, ¿no? Porque, digamos que si te llega algo que dice mañana bajan los marcianos, de pronto hay gente que se lo cree, pero hay mucha gente que no se lo va a creer, ¿no? Entonces, justamente creo que eso es un excelente trabajo en el aula. Es decir, en general para cualquier ámbito del conocimiento, tratar de ser exactos es saludable. Es decir, ok, sí, claro, o sea, el quión, el limón tienen un montón de propiedades, por poner este caso, ¿no? Pero entre ellas no se ha demostrado que combatan esta enfermedad, ¿no? Y eso parte de, además, de una confusión, ¿no? Que la enfermedad esta, en algunos síntomas, no en todos, pero en algunos, que son la minoría en realidad, parece una gripe, ¿no? Pero no es una gripe, no es el mismo virus, no es nada, o sea, no es, no lo es, ¿no? No es, si pones el virus de la gripe y el virus del coronavirus, se parecen como no sé, como un caballo a una rana, ¿no? Son cosas muy distintas. Entonces,
Lo que ayuda en un caso no necesariamente te va a ayudar en el otro, ¿no? Y no es cuestión de decirle a los alumnos, oye, ¿no? Por si acaso el conocimiento que tiene tu familia, las tradiciones de medicina natural que existen en tu casa son mentira. Que eso no es, ¿no? Sino es esto de acá, no te va a servir. Y en la medida, y si tú crees que te va a servir, al contrario, puede hacer que tú bajes la guardia y creas que estás inmunizado cuando no lo estás y termines contagiado. Otra pregunta para ti, Marco. Sencillita pero poderosa. ¿A qué fuentes oficiales se pueden recurrir? Ah, eso es una excelente pregunta, ¿no? Que yo creo que eso es algo, que justo cuando comentaba en Wikipedia, ¿no? O sea, creo que Wikipedia es un excelente ejercicio de reconocimiento de fuentes. Agarrar un artículo de Wikipedia de lo que sea, del trabajo que estén viendo, de la materia que estén viendo en ese momento. Se van a Wikipedia y empiezan a ver las fuentes de ese artículo. Entonces, algunas fuentes serán reales, algunos artículos serán buenos y algunos artículos no, ¿no? Un caso, por decir algo, una situación, un presidente. Entonces, de pronto, en los artículos, sobre todo de políticos, la gente se pelea mucho, ¿no? Y hay mucha gente que, como cualquiera puede editar Wikipedia, que eso es algo que imagino a todos los alumnos les han dicho, hay gente que dice, sí, bueno, fulano es un ladrón, ¿no? Y entonces, a ver, bueno, a ver cuál es la fuente de esa afirmación. Entonces ahí se puede ver, ¿no? Digamos, abajo te vas a las referencias y entonces si la fuente de fulano era un ladrón es un tweet de alguien o un meme o una cosa así, no, ¿no? Incluso es una página web que tú no conoces, no, ¿no? Incluso es un diario, fulano, un diario conocido, digamos que El Comercio se mandó, dijo, fulano es un ladrón. Y entonces ahí tú puedes entablar el debate, es decir, cuán correcta es esta fuente o no, si esta fuente vale la pena, si, por ejemplo, decirle al ladrón a alguien necesita mucha evidencia, ¿no? Entonces, ¿existe esa evidencia? Véanlo aquí. Entonces, partes de Wikipedia, que es la página que además todos los chicos prefieren para hacer sus tareas, partes de allí y partes viendo, ¿no? Hay cosas que son reales, hay cosas que no, ¿no? Y cómo va funcionando este tipo de cosas. Es difícil lo de las fuentes oficiales, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de un diario como El Comercio, La República o el diario que sea, eh, hay gente que les cree, hay gente que tiene, y tienen detractores también, ¿no? Entonces, a veces hacen bien su trabajo, a veces no. Yo también hago a veces bien mi trabajo, a veces seguramente metió la pata. La gente ellos tienen que evaluar cuánta credibilidad le dan a lo que sea, ¿no? Ahora mismo la OMS, por ejemplo, está en entredicho, ¿no? La OMS en algún momento dijo, no se usen mascarillas, ahora dice sí usen mascarillas, ¿no? Y es un excelente ejemplo para hablar con los alumnos de que la ciencia está hecha de ensayo y error, ¿no? Y que un virus que conocemos recién hace 5 meses, que todavía no sabemos todos los efectos que causa, efectivamente la ciencia así avanza, equivocándose. Entonces la OMS, que es un organismo muy auditado, mundial, no sé qué, se puede equivocar, pero lo bueno es que se corrige, ¿no? Y entonces, ¿eso le da credibilidad? Sí, le da credibilidad. Si Donald Trump dice que hay que inyectarse lejía, le quita credibilidad y además no se corrige después, ¿no? Dice, no, era una broma, pero en vez de decir y ser claro y decir, no, no lo hagan, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, esa es una construcción permanente, ¿no? Y así es la ciencia en general, y creo que así todas las disciplinas del saber humano en general son ensayo y error. Sí, gracias Marco. Hay otra pregunta para Roxana. Considerando que muchos docentes, sobre todo de zonas rurales, no tienen posibilidad de acceder a la tecnología de la información y de las comunicaciones, ¿algunas sugerencias para que de una manera rápida los docentes podamos empoderarnos de esa tecnología y atender mejor a nuestros estudiantes? Sí, no sé si me ven porque me sacaron la cámara. Ok.
Ahí voy. La zona rural es un problema efectivamente en todo el mundo porque la conexión a Internet es más complicada y entonces la posibilidad de chequear la información con otras informaciones o sitios web es más complicado. Pero también quizás en las zonas rurales le llegue menos las noticias falsas que nos llegan en los grandes centros urbanos. De cualquier manera, en los centros rurales, en las áreas rurales, si tienen menor conectividad a Internet, bueno, chequear la información como lo hacíamos tradicionalmente, con un diario en papel, con un programa de televisión, un noticiero, con un libro, con una enciclopedia, es decir, como lo hacíamos en la época pre-Internet cuando no se dispone de Internet. Ahora, si la que dispone de Internet es la docente o el docente, bueno, se puede usar ese celular o ese dispositivo con el que se tenga acceso a Internet y verificar. Lo que no podemos hacer es dejar de analizar crítica y reflexivamente la información que nos llega. Esto existía antes de Internet, esto siempre fue un objetivo de la escuela. La escuela está para enseñar a pensar. No queremos distribuir información con o sin Internet, no puede seguir siendo ese el objetivo de la escuela. El desafío es enseñar a pensar para que los estudiantes estén en mejores condiciones de tomar decisiones y de participar socialmente. Con o sin Internet tenemos que enseñar a mirar, a leer una noticia en un diario, aunque sea en papel el que nos llegue, un programa de radio, entender las noticias en radio y también analizar qué grado de credibilidad o confiabilidad y por qué. Entonces, las preguntas no varían. Cambió el dispositivo y lo que ha hecho Internet es acentuar la cantidad de información de que disponemos, porque hoy ya no es solo un diario o un programa de televisión o un noticiero radial, hoy son millones de informaciones al alcance, pero las preguntas de un abordaje crítico y reflexivo son las mismas. Entonces, áreas rurales y centros urbanos a enseñar a pensar que este es el único modo en el que el docente es irreemplazable. Para acceder a información, somos todos los educadores reemplazables y prescindibles, porque acceder a información nos permite Internet o un diario, una radio, la televisión. Pero para enseñar a pensar, a reflexionar sobre esa información, los docentes, los educadores, nos volvemos indispensables. Gracias, Rosana. Tenemos una última pregunta. Esto ya es para ambos, tanto para Marco como para Rosana. En la formación superior, sea universitaria o de institutos, ¿el uso ético de la información es algo que ustedes consideren que se trabaja adecuadamente? ¿Qué piensan de esto? A propósito justamente de este tema de enseñar a pensar, pero también enseñar a convivir con otros y a ser éticos. ¿Empiezo yo o no sé? Sí, no, tú, Roxana, sí. Bueno, yo quiero, primero me parece una pregunta fundamental, sobre todo voy a tomar un aspecto, ya que tengo que ver, o yo vengo del área de la educación y la comunicación. Este es un tema fundamental para los institutos de formación docente, que es educación superior, o las universidades pedagógicas, según se trate de cada caso en cada país. Más aún, la UNESCO decidió empezar esta alfabetización en medios, en tecnología e información, con la formación docente inicial y la continua, pero trabajar mucho con los institutos de formación docente o universidades pedagógicas, porque lo que queremos es que los docentes en su formación inicial ya estén en contacto con esta alfabetización en medios, tecnología e información, de modo que cuando lleguen al aula ya tengan estas herramientas, ya sepan de qué se trata. Es decir, arrancar en la formación superior y o universitaria. Entonces, es fundamental, no se está implementando en todo el mundo, no es solamente en América Latina, esto la UNESCO en París también lo está estudiando para otras regiones del mundo, y la verdad que la incorporación de estos temas, alfabetización en información, en medios y en tecnología,
todavía no está instrumentada en la formación superior y en la universidad, y es imprescindible porque necesitamos formar a las nuevas generaciones de docentes para que estos temas sean realidad en las aulas. Y la única manera de poder hacerlo es con la formación inicial, ya sea en institutos de formación superior o en universidades. Así que lamentablemente estamos todavía en todo el mundo atrasados en este tema que es tan urgente para la carrera del docente. Sí, bueno, claramente en la universidad yo creo que allí ya se puede ahondar mucho más, por ejemplo, en crear conciencia de cómo se gestiona el flujo de información en la sociedad como un todo. Es decir, la pirámide de la opinión pública, ¿no? O sea, una persona dice algo aquí y cómo después de seis eslabones termina llegando a ti, ¿no? Y tú no sabes cómo así, de dónde salió, quién lo dijo. Una idea se impone en la sociedad, se impone la idea de, por ejemplo, que hay que respetar los semáforos, por poner algo, ¿no? Entonces, la idea de respetarlos, ¿de dónde salió? ¿Cómo, de dónde viene? ¿Por qué se gestionó? ¿Cuáles son las necesidades que llevaron a que se imponga esa idea? Por decir cualquier cosa, ¿no? Entonces, eso ya es algo que entra más dentro de del ámbito universitario, es decir, la construcción de la información en la sociedad, por ejemplo, la imposición de... hay estudios de, por ejemplo, la obesidad. La obesidad es algo que se ha estudiado epidemiológicamente, es decir, si una persona convive con una persona obesa, esa persona puede no engordar, pero hace que alguien, por ejemplo, de su trabajo engorde. ¿Por qué? Porque esta persona que no engorda ve la obesidad como algo normal, entonces cuando la otra persona en su trabajo empieza a engordar, no cumple su rol social de decirle, oye, por si acaso estás subiendo un poquito de peso. Ese tipo de construcciones sociales, de cómo circulan en general los conceptos, la información, creo que es básico es básico que lo enfrente la educación superior, ¿no? Y entonces ahí ya te puedes ir a cosas mucho más profundas, ¿no? Y que creo que valen mucho la pena, sobre todo porque en la universidad, en general, la educación superior, debería estar basada en el escepticismo, ¿no? En el pensamiento crítico. Y eso es algo clave para combatir estas fake news. Muchísimas gracias, Roxana. Muchísimas gracias, Marcos. Nos ha ganado el tiempo. Esperamos que en otra oportunidad los tengamos presentes ustedes. Quiero también reiterarle a los colegas que nos han escuchado, que nos han visto, que algunas de las preguntas que han hecho pues, van a ser respondidas en su debido momento, ¿no? Porque no podemos responderlas todas a la vez. Entonces, amigos, con ustedes nos vemos el próximo miércoles. Tenemos también un tema bastante interesante en nuestro 7º webinar. Hasta la próxima semana. Puedo entender que el Arcomar no cierre. Me parece una cosa de locos. No sé quiénes son más locos, si los dueños del Arcomar o la gente que va. Pero es increíble, en verdad. Ya está, ¿no?